Hola, ¿qué tal? Curiosos de la innovación. Soy Pablo Maza y hoy voy a hablar de cuáles son los inventos que no se pueden patentar. Porque es verdad, muchas veces, aunque haya habido un proceso creativo, hemos desarrollado algo, creado un producto, un proceso, etc., puede ser que las leyes o la normativa concreta en ese momento no nos permita convertirlo o solicitar el registro de una patente. Pues aquí, en este vídeo, te voy a explicar cuáles son los motivos y qué inventos no pueden convertirse en una patente y por lo tanto no podrás proteger su propiedad intelectual. Así que nada, vamos con ello. Primero de todo, suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo sobre propiedad intelectual, si te parece interesante, si tienes inventos o quieres saber cómo proteger tu propiedad intelectual y por supuesto, participa. Dale me gusta, comparte los vídeos, ayuda a que más personas puedan conocer este canal y sobre todo si tienes preguntas, dudas o incluso quieres aportar cosas, hazlo en los comentarios del vídeo. Con esto ayudas a mucha gente. Yo siempre voy a intentar explicártelo todo claro y que además en la descripción del vídeo puedas tener información extra. Primero de todo, si vamos a hablar sobre qué inventos no pueden protegerse o, por ejemplo, patentes prohibidas, tenemos primero que ver cuál es el valor de una patente. Y es que, como hemos hablado en otros momentos, en otros vídeos de este canal, una patente te permite tener la exclusividad sobre la propiedad intelectual de lo que has inventado. Es decir, normalmente durarán 20 años. Pues claro, el valor de una patente, ¿cuál es? Ser el único o la única persona, empresa que pueda utilizar, explotar, comercializar, fabricar este invento, este proceso. Por lo tanto, hay un alto valor en las patentes que nos permite crear nuevos activos utilizando la propiedad intelectual y beneficiarnos, ya sea vendiendo la patente, cediéndola, licenciando, etc. Como ya te he comentado en otros vídeos, tus productos, tus inventos los puedes patentar. Hemos comentado la tirita, por ejemplo, se me ocurre también un bolígrafo. En otro momento, pues yo que sé, un compuesto químico, como podría ser, imagínate una pintura que conforme le dan los rayos del sol, dependiendo de la intensidad, pues pudiera incluso cambiar la tonalidad del color, convertirse en un color más claro, menos. Esto ya hay lógicamente compuestos que permiten este tipo de cambios en los colores, en la intensidad, etcétera, para adaptarse a las condiciones climatológicas. Pues imagínate, un compuesto químico también podría convertirse en patente. Pero tenemos que hablar de cuáles son las cosas que no pueden convertirse en patente, por mucho que cuando las analicemos digamos, oye, esto me parece innovador, esto me parece que he creado una solución, que había un problema, que esto no existía en el mercado. Vale, puede suceder. Pero hay limitaciones en las leyes y esto viene ya dado en las normativas internacionales y luego también en las normas de cada país. Así que nada, vamos a ver cuáles son los principales dos bloques de prohibiciones o simplemente invenciones que no cumplen requisitos o que no se pueden patentar. Por un lado tendremos lo que son las teorías científicas. Lógicamente, lo que viene siendo una teoría que no tiene esa construcción práctica, es decir, que no se ha convertido en un producto, pues no va a poder patentarse. Por ejemplo, la teoría de la gravedad es una mera teoría, no podemos convertir esto en patente. Por otro lado, las creaciones artísticas o las creaciones estéticas, lógicamente, si has creado pues un diseño muy bonito, sí, se puede registrar, pero será como diseño industrial o en cualquier caso, como eres autor o creativo, podremos proteger la propiedad intelectual, que serán los derechos de autor, pero no cumplirá los requisitos para ser una patente, ¿vale? Por otro lado, los métodos matemáticos tampoco pueden protegerse, es decir, si hemos llegado a una conclusión, a una ecuación X, oye, pues 2 más 2 de repente he conseguido que no me dé 4, por mucho que consideremos que hay un proceso de desarrollo, de investigación, no cumple los requisitos para protegerse como patente. Por lo tanto, no habrá propiedad intelectual en todo lo que vienen siendo las matemáticas. Por otro lado, tampoco podremos proteger variedades vegetales o incluso métodos de negocio o sistemas de hacer negocios. Hay información o proyectos que, por ejemplo, no van a poder protegerse como patente porque se protegerán como otras creaciones, por ejemplo, con derecho de autor o, por ejemplo, con el secreto empresarial. En otro vídeo ya te he hablado de cuál es la relación entre patentes y los secretos empresariales o la competencia desleal. Entonces, lógicamente, la fórmula de la Coca-Cola no se puede proteger como patente, o sea, no tiene sentido, porque como he dicho en otro momento, una patente implica que el inventor tiene que hacer pública toda la información sobre su patente, entonces no tiene sentido hacer pública la receta de la Coca-Cola que lleva tantísimas décadas siendo un secreto. Entonces, lógicamente, tampoco cumplirá los requisitos para ser una patente, aunque queramos encajarlo o queramos justificar que ha habido lo que son requisitos de patente, que en otro momento también te he hablado con ello y si no, tienes más vídeos en el canal. Y bueno, también si nos ponemos a pensar en los programas informáticos tampoco pueden ser patentados.
Cierto es que si a lo mejor te vas a la normativa de Estados Unidos, en Estados Unidos los algoritmos, la informática, los softwares, sí pueden llegar a concederse como patente, pero principalmente en la mayoría de países, por ejemplo en España, en la Unión Europea, los temas informáticos, o sea, los softwares y demás, se van a proteger con derecho de autor. Entonces, si te fijas, cada cosa o cada invención tiene realmente una normativa que la está regulando y unos procesos o unas oficinas diferentes. Por eso siempre te voy a recomendar que te asesores y que por lo menos tengas en el equipo a alguien que te pueda ayudar o te pueda ir guiando en cada paso que hay que dar. Recuerda, y si no, ya te comenté que la serie esta del código que valía millones es un caso real, además basado en hechos reales, que te explica qué sucedió cuando no se protegen bien las cosas o no se siguen los pasos en el orden que hay que protegerlos. Entonces, es importante que tengas claro que no podemos cometer ciertos errores si queremos tener nuestra propiedad intelectual correctamente protegida. Por otro lado, los descubrimientos. Descubrir algo, es decir, los hallazgos científicos no se pueden patentar, se consideran que son el resultado de la investigación, es decir, de haber estado investigando y es un descubrimiento, es decir, cuando por ejemplo alguien ha descubierto, pues oye, un nuevo tipo de moho o un nuevo tipo de bacteria, realmente no hay una actividad inventiva, sí que ha habido un proceso de investigación, de trabajo, de estar dedicando tiempo, ingresos, recursos, etcétera, pero no ha habido un proceso de actividad inventiva, por lo tanto no podremos proteger tampoco un hallazgo. Y con esto me estoy refiriendo a que muchas veces en la parte de la ciencia, en la industria de la ciencia o la farmacéutica, pues se descubren que, por ejemplo, cuando se alteran ciertos valores, pues tratando, pues imagínate, cogemos un tomate y lo ponemos a ciertas condiciones de temperatura, climatológicas, etcétera, y descubrimos que aparece un nuevo moho que no estaba registrado, un nuevo tipo de musgo o lo que sea, que no estaba registrado. Realmente tú puedes decir, sí, yo he llegado a encontrar la forma de crear este moho, pero no hemos creado realmente un producto, hemos creado un invento. Por lo tanto, es parte de la investigación. Se considera que es casualidad o que las condiciones que hemos provocado han llevado a esa creación, ¿vale? Pero no hay en sí lo que sería un invento que podría ser protegido como patente. Es importante que lo tengas en cuenta, porque muchas veces partimos de teorías que creemos que van a ser patentables y seguimos invirtiendo recursos cuando realmente no va a poder ser registrado. Y lógicamente al final el inventor lógicamente crea porque quiere crear, pero muchas veces hay un componente o una idea de luego hacer negocio o un ánimo de lucro detrás. Entonces es importante que, como en todos los negocios, en todo el mundo de los negocios y en todo lo que hacemos, siempre tengamos claro que lo que estamos haciendo merece la pena y tiene pues por lo menos un punto de llegada, es decir, un final que es el que estamos persiguiendo, un objetivo. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta cuáles son las patentes o las creaciones que se van a poder registrar. ¿Por qué? Porque, lógicamente, en cada país hay una normativa. Los países llegan a acuerdos que se consideran los tratados internacionales. Para eso también tenemos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que regula e intenta armonizar, es decir, intenta ayudar a que la mayoría de países protejan la propiedad intelectual de la misma manera. ¿Por qué? Porque hoy en día ya se sabe que en el mundo de los negocios las empresas se crean en un país, pero tienen el objetivo de que si crecen, llegar a internacionalizar e incluso poder vender en otros países. No tendría sentido crear una patente en un país y que luego, cuando yo quiero internacionalizar, yo quiero vender a otros países, a otras personas, consumidores, proveedores, que no se protegiera la propiedad intelectual en ese país. Por lo tanto, los países saben que si quieren fomentar el comercio internacional, que otras empresas inviertan en su país, por ejemplo, España sabe que si quiere que otras empresas que tienen patentes alemanas vengan a hacer negocio a España, pues tendrán que permitirles proteger sus patentes también en España. Entonces, hay que tener en cuenta que la normativa normalmente va a estar armonizada, que están las normas internacionales, pero también es recomendable que te asesores si vas a, por ejemplo, hacer negocio en otro país, que intentes tener en cuenta que hay profesionales en esos países que pueden conocer las leyes que son propias de ese país. Entonces, y te había puesto del ejemplo de Estados Unidos, que protege los softwares como patente, cuando, por ejemplo, en España se protegen como derecho de autor. Entonces, si sabemos que esto puede ser diferente en un país y en otro, es importante estar bien asesorados, controlar nuestra cartera de propiedad intelectual, que se llama, o sea, controlar nuestros activos de propiedad intelectual, nuestras patentes, nuestros diseños, nuestras marcas, y así cuando tenemos que internacionalizar, saber cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para que quede bien protegido, ¿vale?
Por otro lado, también quiero que hablemos de cuáles son las exenciones o excepciones, es decir, lo que yo diría, para que lo entendamos, las patentes prohibidas, ¿vale? Y es que, sobre todo en el sector de la ciencia, es donde hay más limitaciones. Por ejemplo, un método de diagnóstico o un tratamiento quirúrgico no puede protegerse o no puede registrarse como patente. Es decir, imagínate que un médico ha descubierto una nueva manera de aplicar un medicamento o de utilizar X material quirúrgico para llegar a un resultado. Esto, lógicamente, pues sí, sería un know-how, se puede proteger como secreto empresarial, pero no puede protegerse como patente. Es decir, tú puedes proteger como patente los medicamentos, ¿vale? Un medicamento que te sirve para un tratamiento quirúrgico, etcétera. Esa medicación, pero no puedes proteger la forma de aplicación, ¿vale? Entiendo que puede ser un poco complejo de entender, pero hay que saber también que no podemos limitar los usos de ciertas patentes o de ciertos medicamentos. Por lo tanto, si un medicamento sirve para tratar 4 enfermedades, imagínate que alguien llegara y dijera, oye, no, yo patento esta aplicación y nadie más puede aplicar el medicamento de esta manera sin mi consentimiento, ¿vale? Es una manera rápida y resumida de que entendamos todo lo que tiene que ver con las exenciones, prohibiciones, etcétera. Como te digo, todo esto tiene que ver con los tratamientos quirúrgicos o médicos en animales y humanos, ¿vale? Es decir, si se tiene que aplicar en otra cosa, en otra industria, podríamos llegar a encajarlo como un proceso o como una nueva invención que pudiera ser patentable, pero principalmente en seres vivos. Luego, patentes que por su propio uso o finalidad son contrarias al orden público o a la moral. O sea, imagínate, muchas veces tú me puedes decir, vamos a poner un ejemplo que más o menos todos podamos visualizar. Un científico que después de años de investigación ha resultado, es decir, ha obtenido un virus capaz de matar a una persona en 2 días. Entonces, te puede decir, oye, yo he llegado a crear un virus que es capaz de matar a una persona, pero lógicamente, o he creado una nueva toxina que puede ser utilizada como un arma. Lógicamente, esto va en contra del orden público, me explico, de la sociedad. Entonces tampoco será patentable. Que sí, que cumple la actividad inventiva, que ha habido investigación, que puede tener aplicación, ¿vale? Pero va en contra del orden público y la moral. Por lo tanto, no se podrá patentar tampoco. Y de ahí la importancia de los exámenes que hacen las oficinas y los registros oficiales antes de publicar los folletos y las patentes para que luego el mundo en general pueda oponerse, conocer, etcétera, la información. Pero tienes que tener en cuenta que si estás creando algo que no está bien visto, pues puede ser que el día de mañana no puedas protegerlo y toda la inversión económica que has hecho no puedas recuperarla. Lo mismo con todas las invenciones que van en contra de las leyes de la naturaleza. Es decir, hay cosas que no se van a poder patentar, como por ejemplo una máquina de movimiento perpetuo. Sé que suena raro, pero imagínate que alguien llegara y dijera, no, yo es que he inventado una máquina que jamás se detiene. Es decir, una vez empieza a trabajar, jamás se detiene. Y esto es imposible porque, lógicamente, la naturaleza te viene a decir de que todo lo que está en movimiento, pues tiene algo que le está generando ese movimiento y en algún momento va a tener que detenerse porque el proceso no va a ser eterno. Entonces, algo que dijéramos que funciona eternamente, pues lógicamente no puede patentarse porque no cabe en las leyes de la naturaleza. Todo lo que empieza, acaba y todo lo que sube tiene que bajar. Y con todo esto quiero hacer un pequeño paréntesis porque muchas veces se leen noticias de investigaciones que han resultado en la clonación de seres humanos o que se está intentando clonar. El día de mañana, si hay científicos, que bueno, ya ha habido noticias de que en China se había conseguido clonar un embrión humano, etcétera, las leyes prohíben que se juegue a ser Dios. Entonces, lógicamente, no podemos patentar, como te he dicho, pues un virus capaz de matar a la humanidad. No podemos patentar seres humanos modificados genéticamente para ser mejores, porque todo esto va en contra de la naturaleza. Esto va en contra realmente del orden público, de la finalidad de las patentes. Y como te he dicho en otros momentos, tener una patente, es decir, rápidamente, una patente es un acuerdo que hay entre el inventor, entre tú y el Estado, el país que te va a dar el título de patente. Entonces, si las leyes te dicen que todo tu trabajo, todo tu proceso creativo va a ser recompensado con un título de patente, ¿por qué se hace esto? Para incentivar la innovación, para incentivar, fomentar que la gente invierta, investigue, etcétera. Es decir, que las farmacéuticas, por ejemplo, inviertan todos los millones de euros y de dólares en crear nuevas vacunas, nuevos medicamentos para ayudar a la población y, por supuesto, se les recompensa dándoles esa exclusividad para que solo ellos, durante un periodo de tiempo, puedan ser los que exploten el invento. Entonces, si estuviéramos incentivando, dando patentes a que se crearan seres humanos modificados, a que se crearan nuevas especies de animales mezclando otros animales y generando engendros. Es decir, realmente la ciencia, aunque
hay ya gente que juega a ser el Dr. Jekyll, no está para eso. Por lo tanto, las patentes prohíben este tipo de creaciones o la protección de la propiedad intelectual en este tipo de creaciones precisamente por lo que te he comentado. Y por último, ¿qué patentes no se van a poder registrar o solicitar su registro? Pues lógicamente patentes que ya están registradas. Y esto parece una tontería, pero muchas veces cuando se solicita el registro de una patente, si ya hay alguien que haya hecho la misma solicitud o incluso el invento, aunque esté explicado de otras maneras, con otras palabras o como sea, llegamos a la conclusión de que es el mismo invento, no podrá patentarse. Y esto es importante porque muchas veces hay personas desarrollando inventos que ya existen, que ya están patentados e incluso que ya han perdido su protección porque llevan más de 10 o 20 años en el mundo, o sea, explotándose. Entonces, es importante que conozcas todas estas prohibiciones, excepciones y todo esto. Cuando tengas dudas, que te asesores, que busques información, que igual que dedicas tiempo a investigar y dedicas recursos, dinero, etcétera, que también lo dediques a asesorarte sobre qué dice la ley en tu país, en el país donde lo vas a explotar y sobre todo, si puedes o no patentar lo que estás creando. Por último, ¿por qué yo recomendaría tener muy en cuenta todas las prohibiciones, todas las exenciones, qué se puede registrar, qué no? Y aunque insistamos, ¿por qué muchas veces yo te voy a recomendar que no patentemos algo que sabemos que tarde o temprano puede ser conflictivo o puede ser contrario a la ley? ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales podemos solicitar el registro y que incluso la oficina, el examinador que en ese momento ha examinado nuestro expediente, nuestra solicitud, llega a la conclusión de que, oye, pues puede pasar el registro y no incumple la normativa o no da problemas o no es contrario al orden público o, por ejemplo, esta patente pues no está patentada todavía. Puede suceder, es decir, muchas veces las casualidades se dan y lógicamente los seres humanos pueden tener errores o pueden tener X motivos, X cosas que les hagan sentir o pensar que esa patente está correctamente. El hecho de que yo no recomendaría que protegiéramos una patente, una invención que no cumple los requisitos que hemos comentado, es porque el día de mañana, cuando se publica una solicitud en el boletín de propiedad industrial, puede suceder que otras personas o otras empresas que consideren que esa patente no tiene que ser registrada se opongan. Si se oponen, no solamente perdemos tiempo, sino que además perdemos esfuerzos y dinero. Y por supuesto, si luego el día de mañana tú tienes un invento que consideras o crees que está bien patentado, porque al menos tienes un título que lo dice, y luego quieres reclamar a alguien por una infracción, que sepas que una de las principales estrategias que se utilizan a nivel legal en los juzgados, los abogados, es intentar discutir si la patente que me quieren imponer, si la patente que quieren decir que he infringido, es decir, la empresa que me reclama, si su patente es nula, es decir, no cumple los requisitos de patentabilidad. Y por lo tanto, imagínate que el día de mañana tienes algo registrado que cuando tú quieres obligar a alguien a pagarte o a contratar contigo una licencia, a pedirte esa autorización, esa persona te puede contestar, es que tu patente es nula, no cumple los requisitos y tu patente no tendría que estar registrado. Esto puede suceder y muchas veces puede llegar el caso en el que, oye, estás exigiendo una protección sobre una invención que no cumplía requisitos. Entonces, conclusión general de todo lo que te he dicho, hay que conocer bien el funcionamiento de la ley en todos los países en los cuales vamos a trabajar, a invertir o a desarrollar y, por supuesto, hay que estar bien asesorados. Acompáñate, ten muy en cuenta lo que te he comentado y si te dicen lo contrario, ponte en contacto conmigo, dímelo, porque no podemos correr riesgos cuando hemos invertido mucho dinero o estamos tratando con soluciones en las cuales la propiedad intelectual puede tener mucho valor. Así que nada, espero haberte ayudado a entender un poco más cuáles son los conceptos, las patentes que no se pueden registrar o esos inventos que no se pueden proteger y por supuesto que sigas aprendiendo con el canal, que participes, que le des me gusta si te ha servido y que lo compartas, que para mí es un placer poder ayudarte a llegar a más gente, así que recuerda, suscríbete y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.